Jurídicas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Yo soy la maestra Janet Hernández López y voy a hablar con ustedes el día de hoy de temas selectos en derecho familiar desde un enfoque desde los derechos humanos. Para comenzar a hablar de este tema, tenemos que tener presente que la familia es el núcleo de nuestra sociedad. Nuestra familia como tal ha ido evolucionando y ha ido cambiando conforme el tiempo y bueno, pues de esto nos da cuenta los criterios del Poder Judicial de la Federación a través de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si hacemos una búsqueda, por ejemplo, de la palabra familia en el Semanario Judicial de la Federación, vamos a encontrar 189 criterios que nos hablan de la familia como tal y nos dicen que es una realidad social que merece ser protegida. Y aquí yo les quiero decir una cosa, es importante, por supuesto, proteger a toda la familia, pero también a cada uno de sus integrantes. Es por eso que resulta tan importante el enfoque de derechos humanos. Bueno, para ir adentrándonos a este tema, como comentario nada más, les voy a decir que si ustedes van al texto de la Constitución Política del 5 de febrero de 1917, por supuesto ya con todas sus actualizaciones, y si hacen una búsqueda de la palabra familia, van a encontrar diversos preceptos constitucionales que protegen a este núcleo familiar. Principalmente, por ejemplo, tenemos el artículo 2 constitucional que cuando nos hablan de los pueblos y comunidades indígenas y se refieren a los jóvenes migrantes que provienen de pueblos indígenas o afromexicanas, van a buscarse proteger a su núcleo familiar y también a sus derechos humanos. Por supuesto, también vamos a tener al artículo 3 constitucional que dentro del derecho a la educación se va a buscar que dentro de estos principios que tiene que tener la educación en México, pues se busque proteger también a la familia. Y bueno, como núcleo fundamental vamos a tener el artículo 4 constitucional, en donde se reconoce el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer y obviamente se reconoce que ellos de manera libre podrán constituir una familia y que ésta va a ser protegida por la ley. Aquí hay algo muy importante. Para hablar de familia, normalmente nosotros pensamos en códigos civiles de los estados o de las entidades federativas y también pensamos en algunas leyes o códigos familiares que existen en algunas entidades de la República Mexicana. Pero bueno, tenemos que tener presente que el facultado para expedir un único código en materia familiar va a ser el Congreso de la Unión y esto está establecido en el artículo 73. Pero ¿por qué es importante proteger a la familia como tal? Por supuesto, como yo lo dije en un inicio, es el núcleo de la sociedad y cada una de las personas que la integran tiene desde un enfoque de derechos humanos que ser reconocida en sus derechos y protegida. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de la mamá, el papá y los hijos. ¿Que merece cada uno protección? Por supuesto que sí. Sin embargo, desde un enfoque de derechos humanos, vamos a tener que la niñez, en atención al principio superior de la infancia, merece una especial atención. ¿Qué quiere decir esto? Que las niñas, los niños y los adolescentes dentro de la familia merecen ser escuchados, merecen ser atendidos desde cada una de sus necesidades. Otro de los puntos de vista que tenemos que considerar es que dentro de este ejemplo de familia que yo les acabo de decir, tenemos a las mujeres, ¿no? Que también merecen una especial atención. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué la mujer o por qué la niñez? Porque estas personas han sido consideradas núcleos de población, independientemente del núcleo familiar, núcleos de población que a lo largo de la historia sus derechos han sido vulnerados, no han sido reconocidos al igual que el hombre. Por ejemplo, muchas veces, tanto a la niñez como a las mujeres han sido considerados tristemente como objetos. No tenían esta capacidad para decidir libremente hacer ciertos actos y no tenían una voz. Entonces, por ejemplo, es que merecen esta especial atención. Las mujeres, por ejemplo, para poder analizar los asuntos involucrados en tema de familia, se tiene que ver, obviamente, o tomar en cuenta esta herramienta llamada perspectiva de género, que quiere decir que hay que equilibrar las relaciones que se den dentro del núcleo familiar.
Pensando aquí otra vez en el ejemplo de un matrimonio entre un hombre y una mujer, habría que revisar en un tema de divorcio quién podría estar en una situación de desigualdad. Y bueno, más adelante, si pensamos en una familia ampliada, ya vamos a tener la existencia a lo mejor de los abuelitos, las abuelitas, que también merecen una atención especial. Al día de hoy, este enfoque de derechos humanos nos hace darnos cuenta que nuestros abuelitos y abuelitas deben ser escuchados, deben ser cuidados, deben ser atendidos acordes a sus necesidades. ¿Cuántas veces acompañamos a uno de nuestros familiares, por ejemplo, al doctor, y los ignoramos? También han sido pasados como cosas, tristemente, o como objetos, y les quitamos su voz. Entonces, dentro de este núcleo familiar tenemos que cuidar que las personas adultas mayores, los abuelitos y las abuelitas, tengan una participación activa dentro de la familia. Otra cosa muy importante que tenemos que cuidar, por ejemplo, es si existen dentro de este núcleo familiar personas con alguna discapacidad. Esto es muy importante porque, por ejemplo, tenemos conciencia de que en el derecho de alimentos tenemos pensado que la niñez, hasta que cumpla los 18 años, va a tener este derecho a que se le dé por parte de alimentos, ya sea de parte del papá o de la mamá, dependiendo quién sea el acreedor alimenticio. Pero acá hay un punto muy importante. Si se trata de una persona que tiene una discapacidad, con una discapacidad, este derecho que tiene a exigir los alimentos no se agota a los 18 años, sino que perdura a raíz de toda su vida, porque justo no puede valerse por sí misma o por sí mismo para, obviamente, tener este derecho de alimentos. Pero bueno, ahora les voy a poner un claro ejemplo de cómo podemos visualizar a este núcleo familiar desde este enfoque de derechos humanos. Les he ido dando algunas herramientas, pero les voy a poner un caso muy ejemplificativo de lo que les estoy mencionando. Es el famoso caso Guanajuato, así le llamé. Es un caso Guanajuato que se desarrolló hace algunos años, precisamente en Guanajuato, en donde va un padre de familia ante el juez y le pide que decrete un divorcio y que decrete la pérdida de patria potestad respecto de su expareja o su exconcubina, porque dice que ella abandonó sus deberes conyugales, que abandonó el domicilio conyugal, y entonces por esta razón le pide al juez que decrete la pérdida de la patria potestad respecto de sus dos hijos menores. Entonces también le dice al juez que ella le debe de regresar a él todo lo que le dio económicamente durante el lapso que estuvieron casados. Llega la mujer en su defensa a través de su abogado y le dice al juez que ella no es que haya abandonado el domicilio conyugal, sino que su esposo nunca la había dejado entrar. Bueno, una vez que ella salió, no la dejó entrar, que cambió las chapas y que por eso ella no pudo regresar a su domicilio. Pero además ella argumentaba en ese momento que fue víctima de violencia familiar. El juez literalmente hizo oídos sordos de todo esto que estaba pasando adentro de la familia y decreta el divorcio, decreta la pérdida de la patria potestad, y en el mismo momento también le dice a la mujer que le debe devolver todos los bienes que el marido le había dado durante el matrimonio. En ningún momento llamó a los hijos a juicio para que testificaran aspectos relacionados con la violencia familiar que ella había alegado a su favor. Bueno, pasan muchas instancias. Aquí quiero hacer una acotación. Los asuntos familiares normalmente se ven en los tribunales superiores de justicia, esto es, en las primeras instancias locales. Hay muchas instancias en las que se van a resolver los asuntos. La primera instancia a la que se va a ir a solicitar un tema, por ejemplo, de divorcio y de pensión alimenticia, es a los tribunales de justicia locales. Cambian de denominación dependiendo de los estados de la República Mexicana. Pues se le puede llamar Poder Judicial Local, Tribunal Superior de Justicia o de otras muchas denominaciones. Pero bueno,
Agotada esta instancia, la señora acudió a muchas instancias superiores y pasaron muchos años, muchos años, y tristemente este asunto pues no se resolvió sino hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde aquí las y los ministros determinaron varias cosas y por eso tan importante el enfoque de derechos humanos. De entrada, cuando estamos analizando un tema familiar, tenemos que analizar, como se los dije en un principio, a las personas integrantes. Aquí estaban una niña, un niño, que son menores de edad, y estaba una mujer. ¿Qué principio aplica? Aplicaba el principio del interés superior de la niñez, que quiere decir que en todos los asuntos en donde estén involucrados niñas, niños, adolescentes, deben ser escuchados. Y esa es una obligación que tienen los jueces, no es de manera optativa o que se la tengan que hacer llegar el abogado defensor de cada una de las partes, no, constituye parte de sus obligaciones que tienen con fundamento en el artículo 1 constitucional, en donde están obligados a proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Pero además, esta obligación no solo la tienen en el artículo 1 constitucional, sino también en el 4 constitucional, que los obliga a atender a este principio de interés superior de la infancia. Y bueno, no lo escuchó el juez, no llamó a juicio a los menores, entonces ahí ya hay una violación directa que incurrió el juez de primera instancia en contra de este principio. Punto número 2. Había una mujer, obviamente, la excónyuge. Esta mujer, volvemos al punto, tiene un derecho a la igualdad entre hombres y mujeres que está reconocido en el 4 constitucional. Además, todas las mujeres tienen la protección que les reconoce la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que consagra esta herramienta que se llama perspectiva de género. Esta herramienta implica que las personas que conocen un asunto en donde está involucrada una mujer, un hombre, lo que van a ver es si hay una situación de desequilibrio entre ambas partes. Y cuando identifiquen que hay un desequilibrio entre ambas partes, lo que van a hacer es tratar de equilibrar la balanza. Esto es, en esta relación de matrimonio había una situación de desequilibrio. ¿Por qué? Por lo siguiente, el que estaba pidiendo la disolución del vínculo conyugal era el marido. Pero no solo eso, quien era el proveedor, o sea, y quien tenía los recursos económicos y que sostenía este matrimonio, era el marido. Esto quiere decir que la mujer carecía de los recursos económicos para afrontar todos estos gastos derivados del juicio, para poder defenderse. La otra, aquí hay una cuestión más. Hay una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Hay diferentes tipos de violencia que se pueden vivir al interior de un matrimonio. Tenemos la violencia psicológica, la violencia económica, violencia patrimonial, violencia física y bueno, el grado más extremo de violencia, pues como lo sabemos, es el feminicidio. Y entonces ella aquí estaba alegando que ella era víctima de violencia y que sus hijos eran testigos de esta violencia, y el juez, justo en atención a esta obligación de proteger los derechos humanos, tenía que haber protegido a esta mujer, haberla escuchado y obviamente haber escuchado a los niños para verificar si efectivamente dentro de la familia eran víctimas de violencia intrafamiliar. Otra cosa, y esto es muy importante que tengamos en cuenta, yo he hablado del Código Civil, he hablado de la Constitución y he hablado de leyes, pero en tema de derechos humanos, el abanico de posibilidades para proteger a las personas es mucho más amplio. ¿Qué quiere decir esto? Que las autoridades no solo deben aplicar la normativa interna para proteger a las personas, las leyes internas, sino que tienen que aplicar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, inclusive las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en su caso las opiniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es, un juez de primera instancia o de segunda instancia o cualquier autoridad, cuando esté resolviendo un tema de familia, aparte de aplicar estos códigos civiles, tendrá que aplicar este marco jurídico en materia de protección de los derechos humanos, al que normalmente le conocemos nosotros como famoso bloque de constitucionalidad o parámetro de control de regularidad constitucional. Esto es muy fácil, no se hagan muchas bolas aquí.
toman en cuenta que tienen que considerar ahora sí que tanto ordenamientos locales, internos como internacionales. Eso se trata, para proteger de la manera que más se beneficie a las personas integrantes de este núcleo familiar. Todo esto, por supuesto, el juez de primera instancia tristemente lo desconoció, y esto fue de las conclusiones que llegó la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando resolvió el asunto. Pero además acá, si nos damos cuenta, cuando el señor le pidió al juez que la esposa o la exesposa le devolviera todo lo que le había dado en el matrimonio, si se dan cuenta, es una especie de violencia económica. ¿Por qué? Porque si ella dependía económicamente de él y él está pidiendo que le regrese todo lo que le dio durante el matrimonio y el juez lo está autorizando, le está volviendo doblemente víctima, porque en ningún momento escuchó que ella estaba siendo víctima de violencia familiar, pero además que psicológicamente el hecho de que la manipule por cuestiones de dinero a ella y que la deje aún más en estado de indefensión del que ya se encontraba, porque no es fácil, y ahora sí que no me dejarán mentir ustedes, para una mamá o para un papá, dejar de ver a sus hijos o saber que van a perder la patria potestad de sus hijos y que todo depende de una persona que en su momento estaba ejerciendo violencia en contra de ellas. Entonces, imagínense todo este escenario que el juez no solamente no atendió, sino que también se volvió ahora sí que un agresor de esta mujer. Y acá otra cosa muy interesante en este asunto. Hay algo que considerar. Fíjense, todas estas violaciones a los derechos humanos se dieron en torno a una legislación que decía que era deber de la mujer estar en su casa. ¿Por qué hago especial referencia a esto? Y también porque hago especial referencia a lo que dijo el juez respecto de que ella había desatendido sus obligaciones de estar en su domicilio. Porque acá hay una cosa muy importante. El tema de los derechos de las mujeres y de los hombres y de la igualdad nos lleva a dos cosas que tenemos que tener presentes siempre. Una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Dentro del sexo es normalmente el que nos asignan al nacer. Cuando nacemos, pues te asignan hombre o mujer, ¿no? Son aspectos físicos, biológicos, los que se consideran. Pero cuando ya estamos hablando de género, estamos hablando de conceptos más profundos. Estamos hablando de masculino, femenino, pero aquí, más que hablar de eso, estamos también hablando de una serie de roles que dentro de la sociedad le hemos asignado a estos sexos. Fíjense, estos roles quieren decir, se les llama estereotipos, y quieren decir que normalmente tenemos la creencia de que una mujer debe de estar en su casa atendiendo a su marido, lavando, cocinando, planchando, y que el hombre debe ser el proveedor y que el hombre debe salir, trabajar. Y entonces, aquí lo que estamos viendo claramente en este Código Civil de Guanajuato es que está perpetuando estos estereotipos desde la legislación al decir que era deber de la mujer estar en su casa, lo cual también perpetuó el juez al decirlo. Y en materia de derechos humanos, el problema está en que un juzgador debe de liberarse de este tipo de lenguaje estereotipado y también debe evitar prejuicios. Debe tener un lenguaje más incluyente, un lenguaje más accesible y evitar revictimizar a la persona al decirle, tú tenías que estar en tu casa, ¿no? Tú tenías que estar en tu domicilio y tenías que atender a tus obligaciones maritales. Este es un salto que se ha dado muy importante en materia de derechos humanos. Luego les voy a decir otro ejemplo para que lo veamos. Pero bueno, eso fue lo que hizo el juez. Pero este asunto se visibilizó hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La importancia de que lo resolviera la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que sentó un precedente. Sentó un precedente a nivel federal
que va a obligar a todos los jueces, justo a partir de este criterio, a que no vuelvan a incurrir en los mismos errores. Esa es la importancia de las resoluciones del máximo órgano de impartición de justicia, que al sentar un precedente, una jurisprudencia, lo que van a hacer es que las demás autoridades tendrán que interpretar de la misma forma. Esa es la ventaja y los beneficios de estos criterios de nuestro máximo tribunal del país. Pero bueno, quiero que vean justo por qué es tan importante ver al núcleo familiar, sí, pero también identificar a cada una de las personas que lo integran y que lo reconocen. Y bueno, ya nada más para ir cerrando y que ir comentando, porque aquí hay un tema muy importante, que se ha dicho que la perspectiva de género de la que comenté hace un rato solamente protege a las mujeres dentro del matrimonio. Y aquí yo les voy a decir que no. No, ¿por qué no es así? Porque el enfoque de derechos humanos y la palabra género de la cual yo les hablaba hace un rato es visibilizar cuál de las dos personas en este núcleo familiar está en una posición de desventaja. Aquí en el ejemplo que yo les dije era la mujer, pero hay muchos supuestos en el que quien está en una situación de desventaja es el hombre. Ajá, por este rol que se le ha dado de proveedor, de que sales y suministras, ¿no? Hombre, macho, varonil. Ojo, eso ya cambió. Desde el enfoque de derechos humanos, puede ser que a través de los acuerdos que haya dentro del matrimonio o el concubinato o la pareja que se establezca, el que o la que salga a trabajar sea la mujer, ¿no? Sea la mujer y entonces el que se dedica al cuidado del hogar sea el hombre. ¿Cómo se le va a proteger desde la legislación y desde los derechos humanos? Si es el hombre el que se queda en la casa y supongamos que están casados, al disolverse el vínculo conyugal, lo que va a pasar con el divorcio es que este hombre también va a merecer una pensión, ¿no? O una compensación económica, dependiendo cómo estén casados, cómo haya sido el vínculo conyugal, va a tener derecho justo por el que él se dedicó al tema de cuidados. Entonces, esta perspectiva de género se va a dar cuenta que el hombre es el que no obtuvo ingresos durante esta unión y que lo que va a hacer es equilibrar la balanza para que entonces sea la mujer la obligada en darle esta pensión alimenticia o en su momento la compensación económica según corresponda. Otra de las cosas importantes que tenemos que ver en donde se le ha favorecido al hombre en este tipo de resoluciones y que la violación directa se daba desde la ley, es que si nosotros vemos el tema de pensiones y de seguridad social, casi siempre la beneficiaria era la mujer viuda, ¿no? Entonces teníamos la idea de que el esposo era el trabajador y que la mujer era la viuda la que podía acceder a la pensión por fallecimiento del esposo. Ojo, las mujeres también salimos a trabajar. Ajá. Y el enfoque de derechos humanos y el enfoque de género implica que también el hombre, ajá, cuando la esposa es la trabajadora, tiene derecho a esa pensión cuando ella es la que fallece. Entonces, fíjense la importancia de identificar cada una de las personas que integran este núcleo familiar y cómo podemos ir defendiendo y reconociendo sus derechos tanto dentro del matrimonio o el concubinato o la unión que tengan, pero también desde fuera con las relaciones con el Estado. Y ya un ejemplo más, fíjense, nuestro artículo primero constitucional prohíbe discriminar por razón de edad, ¿no? Ahí está. Ahora, dentro de una familia, imagínense el supuesto que es real, ¿eh? Tenemos a un militar. Este militar, su esposa ya falleció y la única que queda es una hija. Ajá. Fallece el militar y las disposiciones en materia de pensiones decían, ¿no?, que será ahora sí que acreedora a esta pensión, pues la esposa o los hijos o hijas, siempre y cuando fueran menores de edad. Pero acá hay una cosa muy importante, esta hija se dedicó al cuidado del papá. Y por esa razón no pudo salir a trabajar o ejercer su profesión. Entonces aquí se dieron cuenta, desde esta perspectiva y enfoque de derechos humanos, que este artículo del Código Militar en materia de pensión y todo esto iba en contra del artículo primero constitucional porque estaba discriminando a la hija mayor de edad, porque ya tenía 25 años, para obtener esta pensión. Y sobre todo,
ella dejó de obtenerla o no podía obtenerla justo por la edad, pero además ella se había dedicado al cuidado de su papá. Algo muy importante, ¿por qué digo cuidado? En materia de familiar tenemos que tener en cuenta varios principios: solidaridad, ayuda mutua, fraternidad, obviamente nos unimos de manera afectiva. Y bueno, entonces, si en atención a estos principios es que ella se quedó al cuidado de su papá, justo o era lo justo y lo que le correspondía era acceder a esta pensión por parte de la justicia militar. Pero bueno, ya nada más para ir concluyendo. Es muy importante que en cualquier asunto de familia tomemos en cuenta estos principios que he mencionado, ¿no? Supervivencia, solidaridad, obviamente ayuda mutua, afectividad, que esos son los principios que dan este lazo de unión a los vínculos de matrimonio, concubinato o de cualquier otro, porque tenemos que tener presentes que al día de hoy tenemos parejas del mismo sexo que también dentro de esta pareja se les reconoce derechos y obligaciones. Bueno, punto número 2. Después de estos principios tenemos que tener presente que en estas relaciones familiares tenemos que identificar quiénes son los integrantes de esta familia. Si hay niñas, niños y adolescentes, si hay personas adultas mayores, si hay mujeres, si hay personas con discapacidad, o imagínense que esta familia se dé dentro de una población indígena o que habla alguna lengua o náhuatl. O sea, vean todas estas peculiaridades que tenemos que ir tomando en cuenta. Punto número 3. No podemos quedarnos ni como abogados o abogadas, maestros, operadores jurídicos, jueces, magistrados, quien sea, presidente de la República, presidenta, quien sea. No podemos quedarnos solamente analizando códigos civiles o leyes. En el tema de familia y en el tema de derechos humanos, sí o sí es obligación tomar en cuenta el marco normativo interno y el marco normativo internacional. Esto es, revisar todos los tratados internacionales que protejan los derechos humanos y, como lo dije hace un ratito, las resoluciones de la Corte Interamericana y las opiniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, pues ya nada más para cerrar, pues decirles que lo más importante aquí es buscar que se proteja ahora sí que a la persona, tanto en lo individual como de manera en su núcleo familiar. Gracias a todas y a todos y pues qué bueno que se escuchen nuestras voces jurídicas.